Buenas noches. Gracias a todas las personas que se pueden conectar ahora mismo y también para las que en un futuro podrán ver esta charla que va a quedar en el canal de YouTube de Fiesta del Libro. Este es un evento que se hace posible gracias al apoyo del área cultural del Banco de la República de Medellín y de los eventos del libro, de Fiesta del Libro y de una de sus franjas, que es el Salón del Cómic y la Ilustración. El trabajo de hoy, la charla de hoy es una conversación un poco a veces extraña, sobre todo para los lectores habituales de otro tipo de poesía y para aquellos que no son lectores también habituales de cómics, teniendo en cuenta que la idea es un poco cruzar esos dos espacios que parece que no tienen mucha relación, aunque tienen bastante relación, y eso le trata un poco la charla. Partimos pues de una pregunta, ¿qué es la poesía en cómics? O qué es la poesía gráfica, o qué son los cómics poéticos. Hay diferentes acepciones dependiendo de la naturaleza del trabajo o de la aparición en la página de historietas que iremos como explicando de alguna manera en esta charla. Primero hay que hacer una aclaración que siempre resulta importante, porque este es un espacio problemático. Lo que les decía en un inicio, y es que la poesía o algunas formas de la poesía a veces son o están encorsetadas de una manera como se entiende la poesía. Mucha de ella escrita de forma lírica o en prosa, con una estructura que se lee en voz alta, y en el caso de la poesía gráfica pues hay otros elementos que intervienen. A mí me parece importante también traer como una de las aclaraciones que hace Alexander Rothman, que fue editor jefe de Imbric, que fue una publicación de poesía gráfica en su totalidad, que ya dejó o ya paró su circulación, y él entiende la poesía como una forma donde el medio es el lenguaje. Y esta aplicación no solamente se reduce o se aplica para los cómics, sino que también se aplica para el cine o diferentes formas de arte, entendiendo que esa función del lenguaje cómo opera dependiendo de la forma de arte de la cual se está hablando, que en este caso es lo que vamos a desarrollar, es la poesía. Hay muchas formas y muchos ejemplos, más de los habituales y de los esperados, y uno de los que más me fascinan son, de alguna manera, esta forma que están viendo en pantalla, que es una forma que toma la estructura de uno de los formatos clásicos de la narración en cómic, que es la tira, para presentar otra de las formas poéticas, que son los haiku. Por lo sintético, por los cambios, por las aliteraciones que se presentan con todos los elementos de página. No vamos a entrar en detalle, es difícil, sobre todo por el medio en el cual estamos trabajando, ver todo lo que pasa en la página o en las viñetas, en la composición, en los dibujos. Espero que lo estén viendo de la mejor manera. Para ir ampliando un poquito sobre qué es la poesía entendida como fenómeno ligado a una función del lenguaje, esto es como expresión y experiencias poéticas, y se presenta, como lo había dicho, en la historieta, pero también en cualquier otro escenario artístico, bien sea la literatura, la música, el cine, cualquier espacio. Y eso mismo también puede suceder en una página de historieta. Esto, como digo, puede resultar un poquito extraño, sobre todo porque muchos lectores tienen una idea de la historieta que se ha ido superando en los últimos años con el advenimiento de la novela gráfica y todo ese marco de aceptadas y no, sobre todo porque la historieta sigue asociándose solamente al entretenimiento o a ciertos géneros muy populares y no a este tipo de operaciones como la poesía. El cómic poético tiene muchas influencias, y acá hay una parte importante en un texto que encontré que se publicó hace poco en español, de Tanrin Vendet, donde empezaba a localizar los orígenes del cómic poético, la poesía gráfica, y es esas relaciones que tiene con la poesía ilustrada, con la poesía visual, porque son elementos que están en confluencia en una página de cómic. Hay muchos elementos
de vanguardia, en abstracciones, los materiales que se utilizan y que aparecen en una página, historietas. Hay muchos elementos que no son habituales en las otras formas de poesía, sobre todo pues en la literatura. Y estos elementos pues nos van dando unas indicaciones en las cuales muchas veces no hay tanto una interrelación entre palabra e imagen, como sucede en una gran mayoría de los cómics, sino que hay una interrelación en la composición, en cómo está estructurada la página, la tira o el espacio donde está sucediendo la historieta. Esto es un ejemplo con el cual arranca el ensayo de Tannerin, y es una secuencia de una intervención que hizo la artista chilena Cecilia Vicuña, y que si bien es fotografía, yo la traje porque además esto es un trabajo en el cual ella reflexiona sobre el envenenamiento de más de 1000 niños con leche en Bogotá, más o menos como en los años 70, pero lo que hace ella es anudar un hilo a un vaso con leche y crear una secuencia de imágenes donde está sucediendo algo. Y eso nos da dando más o menos como pistas de cómo se construyen a veces los cómics como poesía. Hay que ir haciendo también aclaraciones. El cómic poético, como dice Eric Batman, que es otro de los autores y que también ha escrito sobre el tema, no es poesía con texto y con imágenes de cómic. Explico. No, la aparición de los cómics como poesía no es tanto sustraer una página de poesía y conjuntarla con una ilustración. No, es una función que se construye con los elementos particulares de la página de historieta, que son muchos: las imágenes, las palabras, la estructura, el ritmo. Todo esto son los elementos que entran en relación. A veces nos confundimos y señalamos que un cómic es igual a una ilustración, una ilustración es igual a una animación, una ilustración, un cómic es igual a una categoría, a una caricatura, pero son categorías todas muy distintas entre sí. Y para entender ese desarrollo, pues, o para entender cómo funcionan, hay que empezar a entender cuál es el campo conceptual que opera en una página de cómic, el campo sintáctico, las posibilidades, las limitaciones, para empezar no solamente a relacionarse con toda esta información que aparece, sino para entender su funcionamiento. Otra de las partes importantes, y que esto sirve de aclaración mientras vamos llegando directamente a los ejemplos, es que, y esto lo explico para aquellos que no son lectores habituales de cómic, es que la forma, como lo dice Seth, que es un autor que me fascina, y que en sus páginas ha confluido mucho de la poesía en cómic, si bien su trabajo es más narrativo, está directamente imbricado con la poesía. Ahorita voy a tratar de mostrar un ejemplo en uno de sus últimos libros, que es Ventiladores Clyde, y es unas palabras que me encanta escucharlo, me encanta leerlo. Casi que muchas de las cosas que dice Seth me parecen iluminadoras para entender qué son los cómics. Y él dice algo muy importante: es la forma en que lees un cómic es única. No lo puedes hacer en voz alta como una novela. Y eso para entender que no se leen cómics de la misma manera que se lee literatura, ni de la misma manera que vemos una película. O sea, es un campo de operación distinto. Por mucho tiempo, muchas personas me preguntaban que si para leer cómics había que aprender a leer cómics, y yo me rehusaba como a esa convención y decía que era tal cual como se leía literatura. Pero eso es un error, porque cómics exigen un tipo de lectura distinta por todos los elementos que nombrábamos hace unos minutos, y que de alguna manera lo que tiene que suceder para los no lectores de cómic es empezar una alfabetización en ese campo. De ahí que puede resultar incomprensible que los ejemplos de poesía y cómic sean justificables o no. Ese aspecto del funcionamiento de los cómics ha sido ignorado por mucho tiempo. Y Seth lo recalca y lo dice muy bien, sobre todo porque se
ubicaba solamente su noción de entretenimiento que pervivió por gran parte del siglo XX, aunque no siempre. Hay muchos autores que no lo hacían o se rehusaban antes de la aparición de las novelas gráficas. Para citar un ejemplo, fíjense en esta página de Marion Fayolle. Esta es una doble página de uno de los tantos ejemplos de poesía y cómic. Acá lo que vemos no es una narración en imágenes, aunque en apariencia sí, y lo podríamos incluso catalogar como una forma de poesía en prosa, en imágenes, pero lo que hay es una expresión, una constitución, una construcción con el lenguaje y con las herramientas que una página de cómic puede ofrecer. En este caso son dibujos que están de alguna manera yuxtapuestos para utilizar una convención clásica del entendimiento de los cómics y que van expresándonos unas sensaciones y unas emociones de algo que le está pasando a unos personajes. El lector debe emplear diferentes técnicas de lectura con la poesía y la prosa. La poesía en cómic debe ser leída de la misma manera, con atención a las claves visuales que interactúan con el texto o actúan por sí solas, añadiendo una capa adicional de complejidad. Entonces acá tenemos un problema y es que si no somos lectores habituales de poesía o de prosa, mucho menos pues vamos a entender cuáles son las claves visuales, porque no está, digamos, zanjado ese entendimiento. Siempre hay una educación en las formas de lectura que los lectores vamos teniendo durante mucho tiempo. Vamos entendiendo detalles y esto nos pasa con todas las formas de arte. Como lectores evolucionamos, entendemos unos códigos que en cierta edad o cierto momento no son particulares. Y esto pasa también con la poesía en cómics. Y estas aclaraciones las hago porque muchas veces la respuesta rápida puede decir, no, eso no es, sin ninguna argumentación por parte de un lector que no es habitual. Y es porque el lector no está acostumbrado a relacionarse con esas claves visuales que Tan Rimbenet señala en uno de sus textos. Voy a hilar parte del trabajo con unas páginas de unas historietas de un autor colombiano que se llama Daniel Liévano, que les recomiendo bastante. Daniel Liévano, de hecho, ayer anunció que fue seleccionado al American Illustration Book, que es una selección de autores e ilustradores en el mundo. Y él tiene un trabajo que se llama Substantial Comics, que están muy ligados a lo que es la poesía en cómics. Porque, como pueden ver, por ejemplo, en esta página de él, no hay ilustraciones de otros poemas, o sea, no hay ilustraciones de poemas de Emily Dickinson, ni de Igor Barreto, ni de cualquier poeta que conocemos en otro rango. Acá es una construcción que él hace entre imágenes, colores sobre todo, el fondo del trabajo y las imágenes que tienen unos cambios que también alteran los fondos y que todo eso está relacionado con lo que se está presentando con el lenguaje propio de la historieta. Hay otros autores, como John McNally, que con silencios, solamente mostrando algunas secuencias de imágenes donde uno va percibiendo los cambios, las fluctuaciones en el tiempo, va viendo que hay unas construcciones que no necesariamente son narrativas. Y esta es otra aclaración que hay que tener en cuenta. En la poesía no necesariamente se está contando una historia propiamente dicha. O sea, ese marco narrativo, o sea, ese marco, así sea una estructura clásica o una estructura que juegue con otro tipo de formas, en la poesía no, lo que muchas veces, en muchos casos menos prevalece es que se cuente una historia. Lo importante es cómo se construyen con imágenes o con los elementos que tenga cada medio algo a través del lenguaje. En el cómic y la poesía es vital para este tipo de trabajo cuidar la simetría, la repetición, el ritmo visual. Aunque muchos autores pues se salen de esas convenciones porque pues son convenciones que de alguna manera son muy clásicas y que podríamos adjudicar como a la rima
o a los versos que entren en relación. Acá hay otros elementos que son el ritmo de las imágenes, o sea, cómo las repeticiones no se alteran, aunque hay autores que juegan de formas muy distintas, porque así como pasa en la poesía y en todas sus diversas manifestaciones, en la poesía, en literatura, las expresiones en poesía, en cómic, tienen diferentes fuentes, capas, atrevimientos por parte de los autores, elementos que se utilizan, formas, estilos, figuras, materiales, tipos de dibujo, y que no obedecen necesariamente a una forma canónica. Las exploraciones dependen mucho del tipo de autor que lo está haciendo. A mí me gusta, para ampliar esta conversación, algo que encontré que dice un autor que es uno de los primeros autores en atreverse a hacer poesía en cómics, pues por lo menos primeros autores en cierta parte del mundo, en Italia, y que es además uno de los maestros de Lorenzo Mattotti, otro autor italiano genial, que dice que los cómics deben transmitir emociones o capturar emociones. Pero lo que dice Renato Galigaro es: cada viñeta en la poesía en cómic no debería representar algo. O sea, no ser la representación de un hecho ni de un momento como tal, sino ser la expresión de un paisaje psíquico. Y esta es una de las definiciones de todo el entramado que yo iré contando, que más me ha fascinado, porque no devela en su totalidad una verdad, sino que establece un marco de preguntas basadas en esa expresión o en esa construcción de paisaje psíquico. Y esto lo digo porque una página de cómic tiene mucho de eso, de ser un paisaje de emociones, un paisaje mental o una reconstrucción mental. Para utilizar algunos términos que ha usado otro autor de cómics que también ha incursionado de alguna u otra forma en la poesía gráfica, como Chris Ware. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo de Alexander Rothman, y que en algún momento apareció en Imbric. Todavía la página existe, se pueden encontrar algunos ejemplos, y cómo no hay, digamos, una relación narrativa entre las viñetas. O sea, no hay en lo que se está expresando una continuación de eso que se está mostrando. Piensen de alguna manera que las viñetas que estamos viendo, que se presentan como imágenes hechas porque el autor así las dispone, aparecen como destellos fugaces, o sea, como destellos de ese paisaje psíquico que dice Renato Galigari, para mostrarnos, para expresar algo con el lenguaje, que en este caso es el dibujo. Pero también fíjense en el tipo de dibujo, que es un tipo de lápiz de colores, no muy realista, con unos colores no tan detallados. Además, atendiendo también a las letras que aparecen de alguna manera situadas en la composición de la página. Dicho esto, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta en la forma de leer cómics en poesía. La poesía no precisa de versos, estrofas y poemas para brotar, ni siquiera precisa el lenguaje verbal. El lenguaje y la mímica de la danza, el lenguaje musical, el lenguaje cinematográfico, el lenguaje teatral, el lenguaje del cómic, todos ellos configuran manifestaciones poéticas. Esto ya lo habíamos dicho, pero siempre es importante aclararlo, y es porque se nos va vendido mucho la idea de que la poesía viene en unos libros para ser leídos en voz alta y ser expresados con cierto tono de voz. Esto, desde luego, es una equivocación, o es un vicio también heredado de la tradición, pues, de la poesía oral, que exigía tener unos tonos de voz, en fin, para expresar eso que estaba ahí en la poesía. Esto también lo hemos presentado de alguna manera, cómo confluyen las imágenes, los textos que son presentes, que son ausentes, y que con muchas veces esas imágenes o esas partes de imagen no tienen relación directa a veces con el texto de lo que se está diciendo. En ese sentido, cualquier historieta, dependiendo del lector, es susceptible de suscitar experiencias poéticas, no solamente las que hemos ido nombrando,
Y acá digo eso porque, por ejemplo, hay un amigo, un lector de cómic, que para él muchos de los cómics, no esos que propiamente están establecidos como poesía, todos son poesía gráfica, porque su relación es tan profunda con el lenguaje de la historieta que él los entiende mucho en esa dirección. Y acá, obviamente, pues, hay otro punto que es importante y es, dependiendo del tipo de lector, o dependiendo de la sensibilidad del lector frente a la imagen o a los elementos, así mismo va a ser la respuesta. No todas las respuestas van a ser de la misma manera. Y no todas las experiencias van a ser de la misma manera, porque no todas las experiencias son herméticas, ni están estandarizadas. Para los que no tienen mucha relación directa con lo que es una página de historietas, más o menos este sería como la estructura básica, esa estructura a veces que pensamos cómo se ve de fondo una página de cómic. Y ahí en ese espacio es donde suceden todas las construcciones. Fíjense además, en este caso que tiene una retícula, aunque la retícula no es una de las nociones importantes para hacer un cómic, se construye ya de alguna manera una sintaxis previa, una estructura previa de lo que es una página de historieta. Y esto es importante también aclararlo, es porque la forma como se presentan los textos en cómics o en poesía gráfica es radicalmente distinta a cómo se presentan en la literatura. Muchas veces la poesía de literatura trata con palabras de construir imágenes visuales. Y muchos poetas, o sea, hay una línea de texto y esa línea de texto nos sugiere una imagen. En los cómics sucede una reconversión, una posición distinta. El autor construye imágenes y muchas veces esas imágenes nos sugieren o nos remiten palabras. Aquí hay, obviamente, pues un cambio de lenguaje, un cambio de sentido que es muy distinto. Voy a ir mostrando algunos ejemplos. Y no son para ser leídos en voz alta, como hacía la aclaración Seth, sino que doy la libertad para que cada lector o cada persona que está asistiendo trate de verlo y trate de relacionarse con eso que está apareciendo ante la pantalla. Porque en este caso no se trata de leer o entrar en esa forma convencional, sino de activar otras convenciones que están más ligadas a la apreciación. Cuando leemos un texto de literatura, lo podemos leer en voz alta o mentalmente, pues hay operaciones diversas, pero en este caso no se trata tanto de recorrer rápidamente la vista sobre el texto, sino de contemplar todo en su conjunto, cómo está teniendo relación entre sí, porque hay una viñeta que tiene un fondo azul, porque hay otra que es horizontal y devienen las otras que están compuestas de otra manera, porque esos elementos que están dibujados en la página se están presentando. Y en esta operación el lector empieza a construir o a crear toda la imagen, contexto que está apareciendo ante la vista. Dicho esto, y ya para entrar en el recorrido de ejemplos que nos pueden dar mayores precisiones, hay unas diferencias, como las adelantaba, que no es lo mismo un cómic como poesía y no es lo mismo los poemas ilustrados. Hay muchos ejemplos de poemas ilustrados en los cuales se han invitado a muchos autores a que ilustren trabajos ya hechos de poesía. Y lo que hacen simplemente es añadir comentarios gráficos, en este caso con el dibujo, a lo que ya está hecho, sin romper el sustrato original. Pero hay otros ejemplos en los cuales, y muchos de esos ejemplos fueron los que desarrolló Imbric, que como pueden ver en la pantalla era una revista de cómics poéticos, que trabajan con otros elementos, no tanto la adaptación, porque como bien se sabe, la adaptación de un espacio a otro medio siempre está proclive a las alteraciones. En este caso, los autores de Imbric, que desde luego construyeron toda una tradición joven, que ha tenido muchos lectores, investigadores que han revisado sus trabajos,
entendieron muy bien los múltiples mecanismos que señalábamos al principio, desde la simetría, las formas, los materiales a utilizar, y eso ha producido una gran cantidad de cómics diversos, que están muy cercanos a otra línea, de alguna manera muy parental a los cómics con poesía, que son los cómics abstractos. O sea, la abstracción de las imágenes, pero siempre en el terreno, en la página de historietas. Hay algunos trabajos, como les decía, donde se abordan otros para hacer o ilustrarse o representarlos, pero estos no son tanto los que son del interés. Los del interés son los que logran con el lenguaje de la historieta llegar a ese punto del lenguaje poético. Fíjense, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que más me gusta, y es, en este caso está construido como secuencia, y reparen en el título. El poema gráfico, el poema en cómic, en este caso se llama Asma, pero fíjense muy bien en los códigos que les advertía en principio para hacer una lectura acompañada. Y esos códigos son visuales en este caso. Como hay unas líneas de dibujo en las manos que están apareciendo ante nosotros, que son unas líneas sucias, cargadas, pero que hay en la cuarta viñeta desaparecen y aparecen unas manos dibujadas de otra manera, más cercano a lo que es un cartoon, a una caricatura. Pero si atendemos al nombre y a esa sensación del asma, del agotamiento, de sentir que no hay respiración, lo que está tratando de hacer el autor es transmitir con las claves visuales, con la forma de representación, esa sensación. Intenten trasladarlo a palabras y irán entendiendo poco a poco qué es lo que se está representando ahí. Acá hay otro ejemplo, es un ejemplo distinto, en el cual este es un autor que recién conocí, que se llama Evan Cohen, y que me parece muy particular es porque juega con una de las formas de representación de la historieta que yo he entendido asimilando, y que desde mi punto de vista una página de historieta es como un cubo de Rubik, que es un lugar que exige ir armándose, no necesariamente para el resultado final, donde todos los colores están estructuralmente organizados. Y lo que hace es hacer como jugar con el metalenguaje de la historieta para hacer una representación de cómo es una página de cómic, que en este caso, fíjense que el resultado no es tanto la reconversión de colores por cada cara, sino un resultado distinto donde las formas se han ido trastocando o mezclando. Acá hay otro ejemplo, pero este más cercano ya a la abstracción. El espacio que lleva la pauta son los colores, porque los colores son otro de los espacios importantes, en este caso, en la representación de los cómics como poesía. Estas palabras de Rob Clow para The Comic Journal también nos dan más pistas. A diferencia de un cómic estándar, puede haber un énfasis en la imagen como imagen, ya que el artista se demora en las cualidades plásticas de una imagen y le pide al lector que también lo haga. Y volvemos a la imagen nuevamente. Como la función no es narrativa, o sea, no está pensado la página para que hagamos un recorrido en el cual las acciones están interviniendo, siempre, y en la gran mayoría de los casos, lo que hace una página donde hay poesía gráfica es trabajar en la detención de la lectura, ralentizar la lectura rápida, vertiginosa, que va, digamos, rasando por las viñetas. Y lo que invita es a que el lector trate de forzarse a esa contemplación. Y eso es una de las partes, si quiero, más importantes, porque no se trata de descifrar o entender una moraleja al final,
digamos, pues, por hablar de esa convención básica y estructural de una narración, sino que se trata más de relacionarse con lo que se está presentando, de la misma manera como lo ha dispuesto el artista. Este ejemplo de Anders Nielsen es genial. El fin. Anders Nielsen es un autor que periféricamente también ha incursionado en este tipo de trabajos. Y que en este caso pues no hay texto, pero sientan cómo la vista vuelve una y otra vez, tanto al inicio como al final, pero también va contemplando todo en su conjunto. Acá hay otro ejemplo, en este caso es un haiku. Y no lo leo pues en voz alta para no entorpecer un poco la lectura. Y he expresado, digamos, muchos de los ejemplos, muchas de las aclaraciones, porque este es un campo y es un espacio muy espinoso por todos los elementos que habitualmente como lectores no tenemos en cuenta. Entonces, muchos autores hacen repetición de cómo hay que leerlo, cómo hay que entenderlo, cuáles son los campos de entendimiento que hay que desplegar, cómo hay que entender las relaciones y las tensiones entre imagen y palabra. Todos estos elementos son sumamente importantes. Fíjense, por ejemplo, en este trabajo de Grant Snyder, que es un autor que ha influenciado mucho a Daniel Liévano, y este trabajo me parece hermoso, Ojos de Luz, y que como esas micropartículas, en este caso las viñetas, van dándonos unos lugares de sentido, de muchas formas de luz, muchas apariciones y muchas formas de aparecer la luz o ser la luz. Y que en este caso, con la página, con la estructura que nos presenta, son capturadas y se establece ese campo psíquico que les hablaba al principio. Que obviamente es un poema sobre la luz, y que estamos viendo cómo los colores cambian, cómo va siendo distinto, pero que en este caso incluso también podemos leer por muchos lados. Acá hay otro ejemplo de Grant Snyder. En este caso sí juega no solamente con los colores, sino también con el paso del tiempo. Fíjense en el árbol cómo ha cambiado. Pero también juega con la posición o con la forma de situar las viñetas, cómo se están viendo de arriba y desde abajo. Acá les hago un ejemplo, sobre todo no podemos leer en detalle porque no pude conseguir una imagen precisa que mostrara todo el texto, que son 2 páginas consecutivas de un trabajo de Annie Erwalds, cómo muchos de estos trabajos han impulsado a que se extienda una idea que el dibujo no necesariamente debe ser realista, que debe tener unas formas de eso que conocemos como buen dibujo, sino que las opciones pueden ser múltiples, sino que las formas de representación pueden ser muchas. Porque si volvemos a lo que decía Mattotti, de un campo de sensaciones, pues esas sensaciones no son representadas de una forma estándar, esas sensaciones son representadas con diversos materiales, y que esos materiales, si son más herméticos, estandarizados, o de alguna manera mainstream, o que obedecen a técnicas que no nos transmiten emociones, pues pocos resultados nos van a dar en este caso. Muchos autores de historietas son muy buenos narradores de historias ágiles, repetitivas, amplias, qué sé yo, pero otros autores de historietas son muy buenos para hacer representaciones mínimas, para trabajar con otros espectros del lenguaje, con otros espacios más limitados, confinados, limítrofes, y que apuntan a transmitir otras cosas, como lo que hace Annie Erwalds. Hay otro ejemplo, que de alguna manera podría ser un poema como lo que pasa en el confinamiento, por
por establecerle una lectura arbitraria. Acá hay otro ejemplo de Reed Waite. Y que en todo ese campo pues, de trabajo, más que otros, como se los contaba al principio, es esos que se presentan en tiras. Creo que son los que logran transmitir con mayor efectividad, son los que logran engancharme más, pues no son tan extendidos, y sobre todo porque van en contravía de ser una gran, pues de esa sensación de ser gran historia. Fíjense, por ejemplo, en este trabajo de Tom Nelly, que utiliza la estructura clásica de la tira cómica, 4 viñetas, y que en apariencia hay una secuencia, pero hay un elemento disruptivo que rompe eso que se estaba presentando. Acá hay otro ejemplo, y ya voy a mostrar otro, que es un trabajo que recuerdo mucho por estos días, y es este. Y es como en cada una de las viñetas se muestra un mundo difícil, como el que estamos viviendo ahora, hoy en día, saturado, pero se establece como un punto de esperanza, o en este caso pues con una forma que puede molestar a unos u otros no, pero es su forma de entendimiento sobre lo que está pasando. Acá hay otro trabajo y en el cual o sea, el cambio, lo que hace John Mankiewicz, lo hace a través del color. Y acá ejemplos de Renato Caligaro en esos paisajes cíclicos que él construía y que tomaba herencia de las vanguardias, los elementos recortados, las formas y las figuras que no necesariamente eran exactas, donde presentaba cada una de sus páginas hacer poesía gráfica. Este trabajo de Chris Ware, que lo que hace él a través de las viñetas es hacer capturas del paisaje de cierto lugar de Norteamérica. Y que, entendido a la luz de hoy, muchas de las imágenes, incluso que fotógrafos han tomado en el mundo, parecen mucho una página de estas, donde los paisajes son solitarios, donde los seres humanos no aparecen en la página. Y esto sirvió mucho a Chris Ware para hacer uno de sus últimos trabajos y que fue portada en el New Yorker. Y que no es una portada clásicamente en su estructura, sino que se parece mucho a esta. Y que esa portada pues se construyó a partir de fotografías que algunos reporteros habían tomado en la ciudad de Nueva York. Y voy aclarando nuevamente palabras de lo que dice Seth. Hago acá una aclaración. Este es un campo muy grande y que puede ser muy complejo a la hora de ser entendido. Sobre todo por lo que les decía al principio. Los cómics son, digamos, un espacio extraño para muchos lectores. Y pues, la poesía en cómics sí que es un espacio extraño. Y es difícil de explicar, sobre todo cuando se tiene poca relación. Entonces mucho de lo que ha estado pasando posiblemente para algunos sea o no sea, y tenga que ver con su sensibilidad, con la construcción, con la educación que tengan en la apreciación de las imágenes o la relación de lo que se está mostrando. Y esto pasa pues con muchas cosas en el arte. Hay unos poemas, hay literatura que nos puede tocar otra más que otra, pero hay que tenerlo muy presente a la hora de analizar, pero también a la hora de leer y relacionarnos con los contenidos de este tipo. Esto que dice Seth en otra entrevista, dice, a menudo se hace referencia a los cómics en relación con el cine y la prosa. Y esto también es un punto que hay que desligar.
sobre todo ese lenguaje o esa forma de referirse a los cómics en plano, contrapicado, o sea, toda esta estructura semántica del cine o la estructura de entendimiento de la literatura. Una relación que, como dice él, en ninguno de los dos casos me parece apropiada, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. La conexión con la poesía es más adecuada y fíjense que lo que dice Seth en últimas es que todos los cómics son poesía. Pues es una, digamos, una opinión muy arbitraria. Pero lo que él lo dice porque debido a la condensación de todos los elementos, no solamente las palabras y el ritmo, sino los colores, los materiales, las formas, los trazos, la composición, todos esos elementos siempre intentan tener resultados poéticos, en este caso, pues, una poesía gráfica, para que funcionen de alguna manera. El cine y la prosa también usan esos métodos, pues, está claro, pero no de manera tan condensada y controlada. ¿Por qué? Porque los autores de cómics, en su gran mayoría, tienen que hacer el trabajo con todos esos elementos y ponerlos a disposición del lector para que funcione. Es decir, en el cine intervienen muchas personas, en el trabajo, el sonido, la producción, los actores, los espacios donde está sucediendo todo, en fin. En la literatura también hay un espacio controlado, pero en los cómics no solamente hay texto, sino que hay imágenes. Entonces, el espacio de control para que todo funcione, para que todo tenga una armonía, por usar una acepción muy romántica, derivan mucho en ese tipo de resultados. Entonces, los artistas de cómics, según Seth, se han relacionado durante mucho tiempo con el cine, pero al hacerlo han reducido su arte a ser simplemente una forma de storyboard. Y hay que autores como Seth les digan de esa forma convencional de que, y que algunos autores han ido repitiendo de cuando en cuando, en que hacer cómics es como hacer cine en 2D, lo cual es absolutamente equivocado, porque no es eso, es algo más espiritual, que exige unas proporciones distintas con todo lo que se está trabajando. O sea, esculpir o trabajar con esas formas exige una comprensión distinta que no solamente está en ese uso representativo de acciones. Acá hay otro trabajo de Daniel Liévano, este sí lo pueden leer en su totalidad, les recomiendo mucho que visiten este autor, además es un gran ilustrador. Y que en este caso, una de las formas de representación, además de los colores, son la forma de los hilos de las vidas, en este caso, y que nos muestran cómo se cruzan o se mezclan y dan lugar a otras formas de otras composiciones. Acá está el trabajo de Chris Ware, que fue portada del New Yorker hace una semana, en el cual él utiliza fragmentos de la ciudad vaciada de Nueva York, atravesando uno de sus momentos históricos más difíciles, para tratar de crear ese campo psíquico y capturar qué es lo que se está sintiendo de alguna manera en estos momentos o qué es lo que se está viendo. Y que esto se parece mucho a lo que algunos poetas tratan de hacer, haciendo narraciones con imágenes de la ciudad, cómo se ve la ciudad. Y yo me recordaba mucho un poeta de la ciudad de Medellín, Santiago Rodas, en algunos poemas que escribió por estos días, en particular uno que se llamaba Belleza Americana, en el cual él hacía el poema a partir de la imagen de una bolsa que rodaba, haciendo una relación con una de las escenas de la película Belleza Americana. Este trabajo se llama Still Life, y en el cual hay muchas partecitas, lugares, pero fíjense que están despojados de toda presencia de seres humanos, de toda la presencia de seres humanos. O sea, son lugares abandonados y que no están construidos para leerse siguiendo una convención, sino para irse armando en el cerebro. Y que
ayer precisamente otro autor de cómic que se llama Joss Neufeld contaba una historia sobre algo que él hizo, uno de sus primeros cómics y de trabajo, y que se parecía mucho a esa composición. Y él decía algo que era muy acertado, y es que eso que él hizo, que fue a principios de los años 90, cuando Estados Unidos estaba en la guerra del Golfo, esa impresión de lo que estaba pasando por su cabeza develaba cómo era la vida en la ciudad y la psicología de un joven como Neufeld en esos años, en los años 90 en Estados Unidos. Y que él contraponía la página que creaba Word. Fíjense cómo se vuelven instantáneas en este caso de imágenes, que nos están describiendo ese paisaje psíquico para resumir esa expresión. Acá vuelvo de nuevo con las aclaraciones. Ese es un trabajo que no vamos a resolver tan rápidamente, en 50, 40 minutos. Eso es un trabajo que exige lecturas, comprensión, relacionamiento con todos los elementos, y que puede ser muy arbitrario presentarlo de esta manera. Y acá vuelvo a palabras de Alexander Rothman. La poesía en cómics es difícil e inexplorada. Los practicantes, no solamente los practicantes, deben descubrir lo que están haciendo, y han descubierto muchas cosas, pero también hay muchas por descubrir. Pero en este caso mando un mensaje a los lectores, que posiblemente son muchos de los que están presenciando la charla, y más fundamentalmente que con la mayoría de los trabajos el público debe descubrir cómo leer. Y es una de las últimas palabras que digo. Si no ha leído cómics, hay muchas maneras de empezar a leer cómics, pero para relacionarse con la poesía en cómics, cada uno como lector, cada uno como lector particular, con una historia, con unos elementos alrededor, con unas necesidades, con unas emociones, debe descubrir con cuáles cómics en poesía se queda y con cuáles no, y con cuáles se acerca, cuáles lo atraviesan más que otros. Puede ser que pase como con Seth, en el cual él entiende todos sus trabajos, o gran parte de sus trabajos así, y uno de ellos es este libro, que es uno de sus últimos libros, que se llama Ventiladores Clyde, donde en una parte al final hay un largo poema en varias páginas, como que la narración, esa aparente narración de todo lo que estaba mostrando se destruye, y lo que le hace es intervenir toda esa narración con un poema, que es básicamente lo que pasa a veces con muchos autores, que trabajan en ficción y en narrativa, pero uno los lee y es como estar leyendo muchas veces poesía, porque su prosa tiene un trabajo tan entrañable con el lenguaje. Por ejemplo, autores como Carolina Sanín, que da esa sensación de que estamos leyendo de alguna manera poesía. Acá hay algunas referencias, pocas, y ya voy a dar paso a las preguntas, como irnos entendiendo un poco mejor si hay preguntas del público, y iré respondiendo rápidamente. No tenemos, digamos, espacio para responder a todas las preguntas, pero también la invitación es a que esta conversación se amplíe, para que los interesados, los que trabajan sobre todo con literatura y que no han leído cómics, entiendan que hay un espacio de sentido muy bello. Voy a responder algunas preguntas. Dice Camilo García, saludos a Camilo y gracias por estar. Pregunta, ¿existe alguna relación entre el caligrama y la poesía gráfica? Claro que sí. Y además que los caligramas hacen parte de estructuras de lenguaje que no son las occidentales. Y voy a responder con esto. En Oriente, en algunos países de Oriente, hay un gran desarrollo sobre la narrativa gráfica. De ahí que tengan una gran tradición de cómics, que es el manga, sobre todo en Japón, pero también en otros países del suroeste asiático, han emergido algunas narraciones gráficas que no conocíamos. Entonces, esa relación del caligrama, esa construcción de imágenes y palabras, tiene una implicación directa con lo que estamos hablando. Si bien no está mencionada ahí,
desde luego que existe documentación que nos acerca a esas fronteras de sentido que se han desarrollado y que no solamente pasan los caligramas. Recordemos que las letras en sus orígenes eran dibujos. Entonces, hay una relación que está ahí oculta y que a veces olvidamos que ha tenido lugar. Espero haber dado respuesta, pero desde luego que existe una relación. Otra pregunta, dice Mónica Lucía Rosso Rey. Saludos, Mónica. Gracias por conectarse y por estar acá. Cuando decidí incluir el escrito dentro del cómic, en el caso, no entiendo muy bien, dice, cuando decidir incluir el escrito, ya entiendo, cuando decidir incluir el texto escrito dentro del cómic, en el caso del cómic poético específicamente. No hay un cuándo, esas son elecciones que cada artista desarrolla. Hay cómics silentes, o sea, cómics sin texto. Esos me gustan mucho porque descargan casi toda la fuerza en la imagen o los colores o en la composición. Pero eso depende de lo que quieran expresar o lo que quieran generar. Sí hay, digamos, necesidad de incluirlo o no, pues ya son decisiones del lenguaje que el autor puede abordar. Espero haber dado respuesta. Gracias, Mónica, por haber preguntado. Dice Tatiana Torres Álvarez. Pero lo lindo, cuando uno se acerca al cómic o cualquier otra obra creativa, es hacerlo desprevenidamente sin tratar de entender nada. Claro, desde luego, no hay una sujeción de entendimiento porque la apreciación puede ser distinta. Simplemente dejar que a uno le susciten las cosas. Claro, en este caso, siempre cuando hacemos como un análisis hay una digamos, decisión arbitraria de cómo eso que se está viendo, leyendo, debe leerse, pues porque se carga de sentido, hay un lector que está ahí, vamos, tratando de relacionarse con lo hecho, y que, pues, en este caso no es que deba ser un corsé, de que tenga que hacerse con ciertas formulaciones. Digamos que esto simplemente es una invitación de cómo funcionan, pero que si lo desean acercarse libremente o no, es totalmente libertad. Acá hay otra pregunta. Abraham Restrepo dice, ¿el trabajo de Aidan Koch sería poesía gráfica? En parte sí, porque tiene algunos elementos circundantes. Si no está creado, es decir, no está creado a veces directamente como poesía gráfica, porque no solamente es, acá también hay una situación que es arbitraria. Para muchos lectores, me incluyo, La Vorágine es un poema gigantesco y hermoso. No es una cosa, no es un espacio que cuente historias. Entonces no necesariamente es que tenga que venir en el formato de poesía gráfica, ¿no? Porque la poesía gráfica aparecen muchos artistas, como Aidan Koch, o como Seth, que supuestamente no se dedica directamente a la poesía gráfica, o como Chris Ware, o como muchos otros. Entonces, claro, esa posibilidad existe. Unas últimas preguntas. Dice, ¿podríamos llamar a la poesía gráfica como cómic experimental? Claro que sí, porque como lo advertía, en primera instancia hay muchas representaciones que nacen de la experimentación con las formas que trabajan dentro de la página de historietas, que en este caso es una experimentación con el lenguaje, es un trabajo que el autor está haciendo con el lenguaje de cómic. Entonces, dice él además, podemos ver la poesía gráfica ya cimentada en las vanguardias artísticas, desde luego que sí. Y que lo que pasa es que a veces por esa separación ontológica y arbitraria de situar las cosas, por un lado, pues pensamos que las vanguardias se sucedieron por un lado y los cómics se sucedieron por otro. Pero mucho incluso del desarrollo de los cómics o cómics que entran en estas categorías son absolutamente vanguardistas. Y acá pensemos en Crazy Cat,
el cual ha sido utilizado como ejemplo de ese tipo de vanguardias. Crazy Cat es una respuesta que está absolutamente relacionada con las vanguardias. Y es un autor que invito a que se pueda leer, es un autor maravilloso. Digo, el autor no es Crazy Cat es el cómic, porque invito a que sigan ese trabajo de... Se me va el nombre de este autor, siempre se me escapa, pero busquen Crazy Cat, discúlpenme que no les dé el nombre, pero obviamente sí está relacionado con las vanguardias artísticas, porque hay unas experimentaciones con formas, con tiempos, con espacios, con elementos que son múltiples y que pueden ser adaptados a la página de historietas. Bueno, creo que ya voy terminando. Espero no haber sido muy críptico y haber, digamos, incluso sembrado un campo de dudas. Muchas gracias a las personas que asistieron. Y me quedo con este fragmentico de uno de los poemas que les mostraba al principio. Muchas gracias a todas las personas que asistieron, muchas gracias a los que escucharon y establecieron conexión en vivo. Ya vamos cerrando. Y muchas gracias a Eventos del Libro y al Banco de la República por permitir este espacio. Espero que esta conversación continúe. Ojalá se establezcan como puntos de investigación con las personas que trabajan en otros campos y podamos seguir conversando. Muchas gracias y ya terminamos.